Pues bienvenido a cada uno que nos está siguiendo online. Esto es Iglesia Evangélica Karma a Cristo. Y vamos al tema de hoy directamente, que es el reino de Dios. Llevamos ya un tiempo con ese tema, hablando sobre el reino de Dios. Y es una cosa que Jesús una y otra vez nos quiere enseñar sobre el reino de Dios a través de parábolas, a través de historias, para que entendamos lo que es el reino de Dios. Y lo hace en varias parábolas, y hoy vamos a estudiar una más de ellas. El título de hoy es que el reino de Dios crece en nuestros corazones. Vamos directamente a la palabra de hoy, que está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al versículo 9. Y aquí nos habla de un sembrador, como siempre. Vamos a leerlo. Dice Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice: y dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin saber cómo. Porque de suyo fructificará la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando ha dado el fruto, enseguida se mete la hoz, porque la siega es llegada. Pues muy bien, aquí tenemos varios puntos que vamos a leer, vamos a entender. En primer lugar, cuando hemos estado estudiando estos versículos sobre las parábolas, donde Jesús nos quiere enseñar sobre el reino de los cielos, que lo que es, vemos que hay varias cosas en común. Primeramente, hay una semilla, hay un sembrador, hay un tiempo de espera, hay un fruto, hay varias cosas, hay una tierra. Y eso nos quiere indicar de que Dios tiene un proceso para hacer las cosas, y que el reino de Dios no es algo que tú y yo podemos entender del todo. Por eso Jesús nos hace entenderlo en varias maneras. Pues muy bien, primeramente vamos en esta parábola, vemos que hay un hombre. Primero hay un hombre que esparce la semilla, ¿vale? Entonces tiene que haber, la semilla sería la palabra de Dios. Entonces tiene que haber alguien que predique la palabra de Dios. Ese es el reino de los cielos. El reino de Dios no es para que tú te lo quedes para ti y solo tú lo disfrutes y se quede allí y muera contigo. No. El reino de Dios es la palabra de Dios que está dentro de ti, que Dios pone dentro de ti a través de la Biblia, a través de otra persona, cuando tú recibes a Cristo. Y entonces es para que tú eso lo multipliques y lo sigas esparciendo hacia otras personas. Entonces, el predicar la palabra es muy, muy importante. Después, el milagro, el reino de Dios es una semilla que crece milagrosamente. No crece porque tú eres bueno o tú le metes mucho esfuerzo. Es algo que Dios hace dentro de nosotros. Es una cosa que, como vimos en esta parábola, dice que sin saber cómo, esa semilla da frutos, va creciendo. Y crece en varios estados distintos, va creciendo con el tiempo. Nosotros en este tiempo de los microondas, pues nos gusta meterlo en microondas y 5 minutos ya está la comida hecha. No hemos aprendido esa paciencia que hace falta en cocinar una comida bien hecha. Y estamos acostumbrados a que lo quiero todo ahora. Y nos pasa igual con Dios. Pedimos una oración y si Él no me responde en un día, o 2, o 3, o 4, decimos, esto no es para mí. Y voy a otra cosa que me sea más fácil, que me dé más satisfacción instantánea y que me haga sentirme bien. Pues Dios no funciona así, porque Dios funciona a su manera y no a tu manera. Dios no va a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Tú y yo solo podemos estar agradecidos
de que Él nos permite conocerle personalmente a través de Cristo, de que podemos estar en su presencia, de que podemos crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces no te apresures demasiado, porque para todas las cosas de Dios hay un tiempo de madurez, hay un tiempo para crecer. Vamos a ver todo esto en estas sesiones. Y una vez que hay fruto, ese fruto que tú produces a través de Dios, ese fruto Dios lo toma al momento. No lo deja que se quede ahí, se pudra o que no hagas nada con él. No, Él quiere ese fruto al momento para poder alimentar a otros. Dios quiere usar todo lo que somos para su gloria. Y esos son los frutos que tenemos a través de esto. Entonces, volviendo a la parábola, hemos empezado diciendo que el reino de Dios tiene que ser predicado. El reino de Dios tiene que ser esparcido. No hay otra fe, no hay otra religión que nos da el mandamiento de ir en todo el mundo y de transformar a las personas para ser discípulos de Jesucristo. Dice la gran comisión, antes de Jesús se fuera, en los cielos, dice que ir a toda nación, y lo hemos cantado hoy, ¿verdad? Ir a toda nación y predicar la palabra y convertirlos en discípulos de Cristo a toda criatura y bautizarlos. Entonces ahí tenemos que ser serios con este mandamiento. Nadie nace con Dios dentro de ellos. Eso es una creencia muy falsa. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos siendo criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Pero hasta que no aceptas a Dios en tu corazón, tú no puedes ser llamado su hijo. No tienes conexión con Él directa. No puedes entender quién es tu Padre Celestial. Necesitas entenderlo a través de la forma que Dios ha puesto, que es a través de Jesucristo. Por eso hace falta que tú y yo, los que conocemos la palabra de Dios, los conocemos a Cristo, vayamos y les enseñemos el camino hacia el arrepentimiento, para que ellos conozcan personalmente también a Dios y puedan ser sus hijos directos y crecer en el conocimiento de Dios. No somos gurús, no somos nosotros nadie, no somos dioses, somos simplemente personas que Dios ha escogido para llevarte esta palabra, para que tú la recibas y tú puedas ser un hijo de Dios, un hijo de Dios. Habíamos hablado de la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, ahí dice Jesús, ¿no?, que vayamos a toda nación. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde nos habla un poquito sobre este tema de la predicación, porque igual que yo, seguramente tú creas que eso de predicar en las calles, predicar a voz alta, parece una tontería, parece de gente loca perdida, ¿verdad? Pues yo pensaba lo mismo hasta que yo me puse muchos años a hacer esto en la calle. Me iba con mi guitarra en el centro de Torremolinos, donde yo crecí, y la misma gente que me veía la noche anterior o unas semanas antes de juerga, pues una vez que me entregué a Cristo seriamente y quise andar en sus caminos, pues ya como que me veían de otra manera. Me veían con la guitarra en medio de calle San Miguel, en Torremolinos, ahí cantando para Jesucristo, cantando canciones para Él. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice: porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos que no conocen a Jesucristo,
Aquellos que conforme a la palabra de Dios están perdidos. Para ellos, que tú y yo hagamos esto es una locura. Es de gente que ha perdido el norte, es de gente débil, es para gente que no sabe cómo hacer nada bien en la vida, es para gente fracasada, es totalmente locura. Y es normal, es lo que piensan. Pero para ti y para mí, el predicar la palabra es poder de Dios. Porque hemos entendido el poder que hay en la palabra de Dios. Hemos entendido que cada vez que predicamos la palabra y alguien lo recibe, esa persona es transformada, esa persona es sanada, esa persona es hecha nueva criatura en Cristo si recibe esta palabra. Sabemos que hay poder, por eso seguimos predicando, porque tenemos muchísimos testimonios, muchísimos, de gente que hemos visto con la vida totalmente destruida y cómo solo con la palabra de Dios han conseguido transformar su vida por completo, no solo la suya, sino de todos los que lo rodean. Y vemos que hay poder en esa palabra. Y claro, no es como los libros que venden hoy en día de ayudarte a ti mismo, de la voluntad propia, de yo puedo, pues lo hago. No, esto es algo milagroso que ocurre. Algo que Dios hace donde era un caso perdido, donde nadie podía ya ayudarte. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, donde habla un poquito más de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice aquí: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Quiere decir que yo no tengo vergüenza de decir que soy cristiano, ni tengo vergüenza de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual de qué fe tú seas, da igual de qué tradición, con qué tradición hayas crecido. La palabra de Dios es poder para llevarte a la salvación, es poder para transformar tu vida, es poder para quitarte todo ese pecado oculto que tienes ahora mismo. Porque te digo una cosa, tú a los ojos de los demás puedes ser un santo, una buena persona que cuida de tu familia, que ama a tu esposa, que trabaja duro, pero a puerta cerrada puedes ser un diablo, y eso Dios lo ve. A mí me puedes engañar, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no le puedes engañar. Y por eso esta palabra de Dios te transforma, hace que esas cadenas que tienes ahora mismo, esas adicciones, esos pensamientos se rompen en el nombre de Jesús. Y eres liberado, eres transformado. Entonces, en esta parábola, para entender lo que estamos hablando, para que sea el cielo completo, para que entendamos lo que es el cielo, hay que tener un predicador, alguien que siembra. Hay que tener un mensaje que es la semilla, que es la palabra de Dios. Y hay que tener un corazón, hay que tener una tierra, que es donde se planta la semilla. Entonces, tú y yo tenemos un mensaje y lo plantamos en los corazones de las personas. Y allí empieza a crecer. Allí empieza a crecer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos allí directamente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. A ver, me lío aquí. 1 Corintios capítulo 2. Dice: pero el hombre natural, quiere decir tú y yo, que somos naturales de mente, ¿vale? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una vez más, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto?
nosotros no vamos a entender la predicación de la palabra de Dios hasta que Dios no quiera. Tú y yo nacemos con una mente carnal, una mente cerrada en nuestros pensamientos, nos hacemos dioses de piedras, de búfalos, de pájaros, de serpientes, de ratas, de todo. Y hacemos las cosas como nosotros queremos. Una mente muy cerrada, muy natural, muy limitada. Y las cosas espirituales solo se pueden entender para la gente espiritual, para aquellos que Dios ha abierto su mente y le ha hecho entender las profundidades de lo espiritual. Y si Dios no lo permite, no lo vas a entender. Vas a empezar a leer y leer, no vas a entender nada. Y aunque lo entiendas, no vas a poder hacer nada con eso. Es solo cuando Dios abre tu mente. Y si hoy estás escuchando, es porque Dios quiere abrir tu mente. Dios quiere que tú recibas esta palabra para que tú también puedas tener esa apertura espiritual y recibir a Cristo en tu corazón y entender que tu vida eterna depende de esto. Tu vida eterna no es una broma, es algo que Dios quiere que esté salva. Y por eso las cosas espirituales solo se entiende a través de las mentes espirituales. Y Dios quiere hoy abrir tu mente más para que recibas más y más cuando leas la Biblia, cuando leas la palabra de Dios, cuando escuches esos mensajes, para que te dé vida espiritual. Y esto funciona así. Ahora, para los que no son espirituales, para gente carnal, la gente carnal, para ellos, como dice la palabra aquí, es locura. Estoy perdiendo mi tiempo para ellos. Yo no valgo para nada para ellos, pero eso es problema de ellos. Porque yo he conseguido abrir mi mente, porque Dios lo ha querido, y yo entiendo el valor de esta palabra. Yo entiendo cómo puede transformar vidas. Yo entiendo cómo ha transformado la mía, y yo entiendo la esperanza que me da para el futuro. Mi vida no está atada a lo natural. Mi vida tiene poder espiritual, tiene autoridad en lo espiritual. Cuando yo hablo, los demonios echan a correr. Cuando yo predico, cuando yo oro, en lo espiritual ocurren cosas. ¿Por qué? Porque ese es el poder que Dios nos da una vez que aceptamos a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 25. Vamos allí. Mateo capítulo 11, versículo 25. Muy bien. Aquí dice lo siguiente. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vale. Aquí Jesús está diciendo que las cosas serias de Dios, las cosas espirituales, los ha escondido de la gente que se cree sabia, de la gente que se cree que saben más que nadie, de la gente que, que se cree que lo sabe todo, que todo lo entiende. Dios ha escondido las cosas serias de lo espiritual de estas personas. ¿Por qué? Porque esas personas solo traen gloria a sí mismos. Ellos se glorían en cómo ellos son, en cómo ellos entienden las cosas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere dar su sabiduría a los inocentes, a los niños pequeños, a la gente sencilla de mente, porque allí se ve la gloria de Dios. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados, Pedro y Juan en la Biblia, fueron arrestados por predicar la palabra de Dios en las calles, fueron arrestados y después se les prohibió predicar más sobre Cristo. Primeramente fueron ante un juicio y allí se les hicieron un montón de preguntas y ellos respondieron. Y lo que eran los jueces que estaban en aquel entonces se quedaron sorprendidos porque Pedro, que era un pescador, Pedro, que era analfabeto, ¿vale? No era ningún filósofo ni entendido de la vida,
era un trabajador duro, pescador, analfabeto, empezó a hablar sobre Cristo. Y se quedaron sorprendidos, decían, ¿no es este Galileo, este hombre pobre, analfabeto? ¿Cómo él sabe estas cosas? ¿Cómo es él tan sabio? Y dice que sabían que habían estado con Jesús. Entonces Dios da su revelación, da el poder de conocimiento de lo espiritual a aquellos que son humildes delante de Él, a aquellos que se creen tontos, aquellos que se creen necios, aquellos que se creen inútiles, son los que Dios usa para demostrar su gloria a través de ellos. Si tú te crees que lo sabes todo, estás muy lejos de poder recibir nada de parte de Dios. Y Dios funciona así. Sócrates, creo que fue, dijo, solo sé que no sé nada. Filósofo, Sócrates, solo sé que no sé nada. Esto también está en la Biblia. Dice la Biblia en Eclesiastés, dice, con gran conocimiento viene gran dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más te pones a estudiar, cuanto más te pones a indagar, más te das cuenta de que no sabes nada todavía. Y Dios quiere que tú estés en una situación donde no te creas nada, no creas que eres nadie, y entonces Él te puede dar revelación. Él te puede usar. Entonces, esta parábola que nos habla del reino de Dios, ¿vale? En primer lugar, tenemos que meter en la mente que tenemos que predicar sin miedo. Tenemos que entender que esta palabra que predicamos es poder sobrenatural, no son palabras vacías. La palabra de Dios dice que su palabra no es solo palabras, sino que es poder y acción. Es poder, cambia vidas. Yo lo he visto un montón de veces. Hemos estado ministrando con muchas familias, algunas incluso hindúes, y no creen en Jesucristo, ¿vale? Como se debería, no creen mucho en la Biblia, pero vinieron a nosotros con un problema, le dimos la palabra de Dios para que oraran esa palabra, sin ser cristianos, ¿vale? Da igual. Y empezaron a orar esa palabra. Y su vida fue transformada. Después ya dependía de ellos si querían o no querían seguir a Cristo. Eso está sobre su conciencia y Dios los juzgará a su manera. Pero yo te digo que la palabra de Dios funciona. Cambia vidas, transforma situaciones, da soluciones. Esto funciona así. Por eso nosotros que hemos entendido lo que es la palabra de Dios, lo que es predicar a Cristo, predicar a Cristo por todos lados, nosotros que lo entendemos sabemos que es poder para transformar vidas. Porque a mí nadie me paga por esto. A mí nadie me dice bien hecho. Yo lo hago porque sé que es poder. No solo transforma mi vida cuando lo hago, pero transforma la vida que los escuchan. Y por eso estamos aquí, para transformar vidas, para salvar al máximo número de personas antes de que sea muy tarde. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Para algunos, esta será su última noche. Y si mueren sin Cristo en su corazón, pues tienen un grave problema. Porque no van a acabar en el cielo y no van a poder conocer a su Creador. Con esto os dejo para esta semana. Seguiremos la semana que viene con esta misma parábola para entender un poquito más sobre qué es el reino de los cielos y qué va a pasar con nosotros. Una cosa que tenemos que entender muy claramente sobre todas estas series que estamos haciendo sobre el reino de Dios es que el reino de Dios no es para cuando te mueras. Lo repito, el reino de Dios no es para cuando te mueres, es para ahora. Los beneficios, el poder, la autoridad espiritual del reino de Dios y todo lo que Jesucristo ha prometido es para ahora. Para que tú lo disfrutes ahora, para que tú tengas dominio ahora, para que tú tengas autoridad ahora en tu vida sobre cualquier situación. No es para cuando te mueras. El reino de los cielos es activo, va creciendo, es una semilla, es poder, es predicar, es recibir, es transformar. Y Dios quiere eso para ti hoy. Si quieres conocer más sobre Jesucristo, si quieres entregar tu vida a Él,
contacta con nosotros y te ayudaremos. Y como te repito, siempre después de cada culto, a través de Zoom, puedes conectar con nosotros. Estamos disponibles para cualquier pregunta, para cualquier necesidad, cualquier oración. Que Dios os bendiga. Gracias por conectaros. Decidnos de qué parte del mundo nos estáis viendo. Estaremos muy animados por saber que nos ves de distintas partes del mundo. Que Dios te bendiga.